Los dirigentes, militantes y votantes del Partido Nacional y sus socios en la coalición multicolor vivieron ayer una tarde y una noche pautados por los festejos. Con la información que llegaba de los delegados partidarios en los escrutinios departamentales, que todavía no finalizaron, al mediodía quedó claro que Uruguay tenía ya, ahora sí, un presidente electo. Luis Lacalle Pou. Junto con él gobernará Beatriz Argimón como vicepresidente. La noticia también implica que el Partido Nacional vuelve al gobierno después de 30 años. ¿Cómo se prepara el círculo más cercano a Lacalle Pou para la etapa que viene? ¿Qué criterios se están manejando? ¿Cómo correrá la transición que ahora sí empieza oficialmente? Vamos a conversar con Gustavo Penades, diputado del herrerismo Partido Nacional, que se proyecta como senador, porque también se da como un hecho que Luis Alberto Heber será ministro, así que a él, a Penades, le correspondería asumir una banca en la Cámara Alta. Diputado Penades, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, como siempre, un gusto. ¿Dónde lo encontramos? En mi casa. A ver si lo escuchamos un poquito mejor, orientando el teléfono. ¿Ahora me están escuchando mejor? Ahora sí. ¿Romina? Bueno, en primer lugar, preguntarle cómo tomó la noticia ayer, en qué circunstancias lo encontró, cómo se enteró. Yo estaba en el Palacio trabajando y bueno, y ahí entró mi secretario y me avisó de que de la Corte nos avisaban que se habían alcanzado que se había pasado la línea roja en la cual no había el punto de no retorno y por ende Luis Lacalle Pou era presidente de la República y bueno, fue un momento de mucha alegría, muy sereno, muy tranquilo, y seguí trabajando. ¿No salió a festejar? No salí a festejar porque tenía una cantidad de audiencias y reuniones y no pude salir a festejar. Los festejos eran hoy en Quibón a las 6:30. ¿Y en el Palacio había muchos legisladores? ¿No pudo festejarlo ni con los otros integrantes de la coalición? ¿No estaban por ahí? No había muchos legisladores, por lo menos en el tercer piso del edificio anexo donde está mi oficina no había. Sí, después tuve una reunión con el senador Heber y bueno, y ahí festejamos por lo menos los dos, nos saludamos y nos alegramos muchísimo del resultado, pero en realidad el resultado ya era previsible desde el domingo, así que entonces fue como una alegría en cuotas que ayer tuvo su momento quizás más trascendente, y bueno, también es un momento de mucha nostalgia porque uno se acuerda de mucha gente que no está, que le hubiera encantado estar para ver al Partido Nacional ganando de vuelta, de mucha alegría por ver a la gente joven contentísima y festejando por todos lados. De noche tuvimos una reunión muy linda en Pocitos con nuestro comité de la lista 71 en Pocitos, así que la verdad ha sido muy lindo todos estos días de festejo y de alegría. Un aspecto que llamó la atención ayer era ver a gente de los otros partidos que integran la coalición festejando, ¿no? Festejando mucho en algunos casos. Le iba a consultar, a ver, haciendo memoria, ¿no? ¿Usted recuerda haber festejado tanto, por ejemplo, el triunfo de Jorge Valle, por ejemplo? Bueno, no recuerdo haberlo festejado tanto como en esta oportunidad. Creo que en esta oportunidad se logró consolidar desde hace tiempo y eso es una cualidad que hay que reconocerle al presidente electo, haber entusiasmado a la dirigencia de los otros partidos integrantes de la coalición y especialmente a la militancia. Y la gente entendió la trascendencia, se sintió parte de la misma, se sintió parte del triunfo y a mí me alegra mucho ver cómo gente con sus banderas, del Partido Colorado, del Partido de la Gente, el Partido Independiente, el Cabildo Abierto, salieron a festejar como propio el triunfo, cosa que también es cierto, porque lo que no nos podemos olvidar es que el balotaje, los partidos políticos pasan a un segundo plano, ¿no? Así que creo que por primera vez desde la reforma constitucional del 96, esta fue la primera vez en el que se aplicó en su plenitud el espíritu del constituyente de que el balotaje convocara a varios partidos políticos a un acuerdo para lograr la presidencia de la República. Y creo que eso se reflejó ayer en el festejo multicolor que se vivió en todo el país. Sí, porque decíamos, el Partido Nacional vuelve al gobierno después de 30 años, pero el propio Lacalle Pou ha sido muy insistente en cuanto a que en la primera vuelta
la población pasó dos mensajes juntos, ¿no? El de que quería un cambio, pero además quería repartir las responsabilidades entre distintos partidos, ¿no? Es así, y creo que eso fue lo que... por eso festejó todo el mundo como propio el triunfo o el festejo de ayer miércoles, y me parece muy muy bueno que sea así. Creo que hay una sensación de mucha alegría en mucha gente, y eso creo que es muy auspicioso de lo que puede llegar a venir. ¿Estaremos ahí en ese sentido ante un cambio histórico, lo que tiene que ver con una coalición y la identidad de los partidos como tal? ¿Lo ve así? Bueno, yo no creo que haya... Eso lo dirá el tiempo. Yo creo que lo que se está viviendo es la madurez del sistema político, del espacio hasta ahora opositor, que entendió que para disputarle al Frente Amplio, otra coalición de partidos políticos desde hace 15 años en el gobierno, habría que conformar un espacio nuevo basado en acuerdos programáticos y en la posibilidad de acompañar una fórmula presidencial con mucha fuerza por parte de todos los socios, y creo que eso fue lo que se logró, se construyó. Creo que eso es un gran mérito del presidente electo, y en base a eso se lograron los resultados, que son resultados además que lo que muestran es que el país tiene dos grandes corrientes de opinión casi que muy parecidas, ¿no? Una un poquito más grande en esta oportunidad de nuestro lado, otro poquito más chica del lado del Frente Amplio, pero habla de una situación que abre una oportunidad, pero también nos presenta importantes desafíos de futuro. Ya que usted acaba de trazar ese mapa político, justamente quedan planteadas dos preguntas, y vamos a ellas, ¿no? La primera, a propósito de cómo se va a conformar, con qué criterios se va a conformar el gabinete, distribuyendo responsabilidades entre los partidos de esta coalición multicolor. Después hablamos de la relación con el Frente Amplio, pero primero hacia adentro de la coalición. Bueno, y ahí lo que se está viviendo, Emiliano, es lo que va a suceder. Es un gabinete que, al mejor estilo de un gobierno parlamentario, como podríamos estar viendo, vemos en Alemania o en el Reino Unido, o en España, lo que va a conformar es un gobierno en el que los partidos políticos tendrán responsabilidades en los ministerios y en las subsecretarías y en la conducción de las empresas públicas y servicios descentralizados, basados y sustentados en un plan y una acción gubernativa que surgió del acuerdo conocido como el de los 13 puntos, y que va a tener en su cúspide al presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y en ese sentido creo que ahí va a ser un poco el mecanismo de funcionamiento, que no es muy distinto al mecanismo de funcionamiento, esperemos que funcione mejor, pero no muy distinto que se ha vivido en estos últimos 15 años con el gobierno del Frente Amplio, donde los ministerios eran ocupados por dirigentes políticos de distintos partidos políticos. Entonces, en ese sentido, me parece que en este caso lo que sí no hay es una coalición a perpetuidad o una coalición consolidada como puede ser el Frente Amplio, pero que sí hay partidos políticos que, coordinados, comandados por el presidente de la República, llevarán adelante un plan de gobierno en el que nos hemos comprometido con la ciudadanía. Ahora, ¿con qué criterio se hace la distribución de los cargos? Generalmente los criterios son dos criterios, un criterio político y uno aritmético. No, se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que todo indica el Partido Independiente va a tener un ministerio, y si vamos al cálculo, si vamos a lo cuantitativo, cuesta imaginar que den los números, ¿no? Como para que Pablo Mieres sea ministro de Trabajo, que es una posibilidad que se maneja. Bueno, justamente por eso decía que esto es una combinación de temas que son aritméticos y políticos. Yo creo que es muy saludable que el Partido Independiente tenga representación en el Poder Ejecutivo. Creo que es un partido que, a pesar de haber tenido un traspié electoral, cumple un rol muy importante, está integrado por gente que tiene solvencia técnica, va a tener un diputado integrando el Parlamento, el diputado Iván Posada. Creo que además es bueno para los pesos y los contrapesos que todos los socios integrantes de la coalición que acaba de ganar el Poder Ejecutivo estén representados en el mismo, así que me parece que es bueno que, a pesar de que quizás los votos no los han acompañado como ellos esperaban,
tengan una representación política que creo que nos va a servir a todos. Otra pregunta, ¿los líderes de los partidos van a estar efectivamente en el gabinete? Esa parece que es una aspiración, o ha sido una aspiración de la calle Pou. No está claro que se pueda concretar. Creo que va a estar casi que concretada, por lo pronto me muevo por la misma información que manejan ustedes. No me diga que maneja la misma información que yo, bueno, eso no se lo creo. La misma información pública. Yo creo que lo que se ha conocido es que el único que solicitaría no integrar el Poder Ejecutivo es el senador Manini Ríos, que preferiría quedarse en el Senado de la República, pero todavía eso tampoco está confirmado. Después en lo demás parecería ser sí. Pero, por ejemplo, ¿Edgardo Novic va a estar en el gabinete? No, Edgardo Novic él ha decidido tampoco estar en el gabinete, bueno. Pero lo ha decidido él, ¿no? Y bueno, pero creo que sí va a estar en otros, van a haber representantes del Partido de la Gente en otros estamentos del Poder Ejecutivo. Ahí lo que se buscaba, Penades, con esa decisión era un poco, primero, darle peso político, ¿no?, a ese gabinete, y además, por otro lado, también agilizar lo que podían ser resoluciones, ¿no? Que no llevara a que, el representante de determinado partido dentro del gabinete tuviera después que trasladar a su vez determinadas decisiones a el líder de ese partido, ¿no? Bueno, eso sí es una explicación lógica, también sumada a que creo que lo que buscaba el presidente electo es tener la compañía y por ende el compromiso de las principales figuras, que facilitaría mucho también la posterior negociación parlamentaria, porque cuando lleguen los proyectos de ley firmados por el presidente en acuerdo con el ministro, con los ministros o con el Consejo de Ministros, va a tener un peso político distinto si ese proyecto viene acompañado por las firmas de muchos que son los conductores o líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Creo que ese es un mensaje también muy importante, y porque además creo que lo que marca es el grado de compromiso que buscamos que tengan todos los partidos políticos con el gobierno que se inicia el próximo 1 de marzo, que creo que es otro mensaje muy importante para generar tranquilidad en la ciudadanía, ¿no? Que es que aquí hay un poder ejecutivo con mucho respaldo político detrás. ¿Y qué va a pasar con la distribución entre ministro y subsecretario en cada una de las carteras? Bueno, ahí lo que se está viendo es que en muchos casos lo que podría llegar a suceder es que el subsecretario realizar en cada ministerio combinaciones, por ende que si el ministro es de un partido, el subsecretario fuera de otro, o fuera puesto por el presidente de la República, como para también ahí trabajar en equipo dentro de cada una de los incisos de la administración central, o sea, de los ministerios. Me parece también una lógica importante, porque esto no se trata de feudos independientes. Sí, se entiende cuál es la idea, se ha ensayado en varios periodos de gobierno, no siempre funciona, hay quienes dicen que tiene que haber total confianza, total sintonía entre el ministro y el subsecretario, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso sí, por supuesto, se parte de que eso debería de suceder, porque creo que podría, si no, como usted lo dice, en vez de ser un estímulo para trabajar en coordinación y eficientemente, podría ser un problema, y no se busca que se fuera un problema, sino que sea una solución. Eso creo que se va a ir viendo caso a caso, todavía no está muy decidido cómo va a ser el tema en esa situación. En algunos casos habrá subsecretario de otro partido, y en otros habrá subsecretario del mismo partido puesto por el propio ministro del ramo. Eso lo irá arreglando el presidente de la República con cada uno de sus ministros. Y para ir cerrando, diputado Penades, hablemos de la otra parte, la relación con la futura oposición. ¿Romina? Sí, Penades, porque, a ver, uno podría decir, después del balotaje surgieron como dos interpretaciones a propósito del resultado, ¿no? Por un lado, hemos escuchado, de hecho estuvo aquí en Perspectiva, al senador Álvaro Delgado, probable secretario de la presidencia, incluso decir que, bueno, que el resultado del balotaje fue como un mensaje de humildad y para gobernar con más responsabilidad para las dos mitades, ¿no? Como dando a entender que se va a tener mucho en cuenta, que se hizo esa lectura del resultado del domingo, de que el país está casi que partido en dos voluntades, ¿no? Y por otro lado, también nosotros entrevistamos aquí, por ejemplo, a Julio María Sanguinetti, y el líder de Ballistas decía, bueno, el resultado en realidad del balotaje se gana hasta por un voto, y el que pesa en realidad en ese sentido es lo que definió la gente en octubre, ¿no? Sí, donde ahí decía algo así como que la política es aritmética, y esta consideración de que el resultado fue parejo en el balotaje
se olvidará dentro de pocos días, una cosa así, ¿no? Bueno, ¿Usted a qué interpretación, digamos, se afilia o comparte? A una que se encuentra en la mitad de las dos que usted acaba de exponer. Que es cierto que la política es aritmética, es cierto que cuando se logren los consensos y las mayorías necesarias y requeridas para la aprobación de leyes, porque esto se va a dar esencialmente en el mundo parlamentario, se irá para adelante con dicho proyecto. Eso no quiere decir que a la oposición o a la futura oposición no se le haga intervenir, no se le planteen los temas, no se les invite a plantear sus aportes, sus reparos, se podrán tomar en cuenta o no. Ahora, lo que no quiere decir eso es lo que vivimos en muchas oportunidades durante estos últimos 15 años, que era como muchas veces costaba dentro del oficialismo, dentro del Frente Amplio, llegar a acuerdos, y cuando los obtenían no tenían margen de negociación con la oposición porque ahí se les descuajeringaba el acuerdo interno. Entonces lo que hacían simplemente en muchos casos era notificarnos, miren que tal día se vota tal proyecto de ley y se vota de esta manera. Les gusta bien, si no también. A mí no me gustaría repetir ese escenario. Y en ese sentido, el hecho, lo que ya se ha anunciado, ¿no? La ley de urgente consideración que se plantea para los primeros días y que justamente su característica es la urgencia con la que se trata, la rapidez con la que se tratan y por lo visto temas bien importantes. Va un poco en ese sentido de lo que usted dice, efectivamente deja planteada la instancia de participación y discusión y de que haya discrepancias con otros partidos. Sí, por supuesto, yo aspiro que así sea y aspiro a que en muchos casos, si no en general, en muchos artículos de esa ley, contemos con los votos del Frente Amplio y vamos a trabajar para eso. Yo en estos días he estado en contacto con legisladores del Frente Amplio, con los que tradicionalmente hemos tenido muy buena relación personal y muy buena relación política parlamentaria, y les he transmitido la voluntad de instalar ámbitos de coordinación y ámbitos en donde ellos estén permanentemente informados de lo que está sucediendo y que en la medida en la que les interese puedan participar y que bienvenidas van a ser sus propuestas, sus sugerencias. Luego llegará el momento en el que hay que decidir. Y como en toda democracia, el que tiene 3 vale más que el que tiene 2. Y bueno, y se tomará en cuenta. Lo que aspiramos es que no sea compulsivo esto, sino que sea producto de, bueno, llegó un momento en el cual, mirá, en esto, ¿están de acuerdo? Sí, en esto estamos de acuerdo, te vamos a votar esto, esto y esto, y esto y esto no lo vamos a votar. No votamos en general, pero ¿qué querés sugerir? Mirá, vamos a sugerir esto, te lo llevamos, esto no te lo llevamos, esto estamos de acuerdo, podemos buscar una negociación intermedia. Eso creo que lo que va a volver a devolverle lo que le devolverá al Parlamento es lo que el Parlamento tiene que ser, un ámbito permanente de negociación y de trabajo, y creo que eso va a estar muy bueno para volver a situar al Parlamento en el eje central de la vida política nacional. ¿Qué puede adelantar en cuanto a la participación de la futura oposición, o sea, el Frente Amplio, en directorios de entes autónomos, por ejemplo? La voluntad que el Presidente de la República ha manifestado, que es que en donde se pueda y tengan la posibilidad de estar representados, el Frente Amplio estará representado, no solamente en los organismos de Contralor, sino en también directorios de empresas públicas y servicios descentralizados. Eso se irá viendo según la integración que dichos directorios tengan. Brevemente, para cerrar, Penades, le iba a preguntar, a ver, haciendo algún cálculo, ¿usted va a ser, si se da efectivamente esto de que Heber integre el gabinete, ¿no?, y sea ministro de Transporte, va a ser de los legisladores con más experiencia, ¿no?, dentro de la bancada del Partido Nacional? Bueno, por lo menos con lo de más años adentro del Parlamento, sí. Tanto en la Cámara de Diputados paso a ser, lamentablemente, uno de los más antiguos, y en caso de acceder al Senado, como usted bien decía, también va a suceder eso así. Y ahí le recae entonces eso que usted ya adelantó recién, de ir tendiendo esos diálogos, fomentando va a tener un rol especial por ese hecho. Porque digo, también, así como es importante, como decía usted, ¿no?, el peso político en el gabinete, también es cierto que claro, va a implicar algunos ajustes en lo que es la bancada del Partido Nacional en el Parlamento, la conformación del gabinete, ¿no? Es verdad, y además van a haber muchos movimientos. Bueno, uno de esos movimientos lo que puede permitir es que yo acceda al Senado. Ahora, se va a trabajar en equipo. Hay gente que tiene un periodo parlamentario, hay gente que ingresa por primera vez,
habemos gente que tenemos varios periodos parlamentarios, la idea es trabajar en equipo. Pero el hecho de que usted quede ahí no implica algo distinto, digo, o no le cabe una responsabilidad diferente. Con mucha gente que integra otros partidos políticos y especialmente la oposición, hace muchísimos años que nos conocemos, y además esto va a estar bajo la superintendencia o el comando o coordinación de la presidenta de la Asamblea General, que va a cumplir un rol fundamental y que es una mujer que tiene una gran capacidad política y que tiene una gran capacidad de negociación y de articulación, y que calculo, no he tenido tiempo todavía de hablar con ella de estos temas en profundidad, va a ser quien lleve adelante las tareas de coordinación y de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así que esto tiene que ser una tarea de equipo. Los individualismos le han dejado espacio, han dejado lugar al equipo, y creo que integrando un equipo es de la mejor manera que se va a poder trabajar. Diputado Gustavo Penades, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Siempre conversar con ustedes. Hasta pronto.